¿Cuáles son los mejores trucos de psicología que conoces o has usado? Si trabaja con los clientes, evite que se pongan a la defensiva y se enojaran al no usar la palabra usted. No es no enviaste el archivo adjunto, es el archivo adjunto no envió. No los culpes, culpan de lo que estás hablando. Me tomo mi tiempo cuando escribo correos electrónicos a los clientes porque me gusta palabra cosas solo bien, una palabra puede ser la diferencia entre un cliente feliz y uno infeliz. Las palabras correctas en el orden correcto pueden influir en las personas para que tomen decisiones que desea que tomen. Las palabras son poderosas. Esto es muy valioso en el ámbito de las ventas. Se solía vender garantías de automóviles, y un aspecto clave era utilizar nosotros en lugar de tú para conectar mejor con el cliente. Es importante proteger el vehículo para evitar gastos altos por reparaciones. Puede sonar autoritario y generar miedo. Deberíamos mantener las garantías en nuestros autos para evadir costos elevados cuando se descompongan. Suena más accesible y genuino, fomentando la aprobación del cliente. Lo mejor para niños, y esto funciona de maravilla para los problemas de comportamiento. Nunca dices no hagas X. Tenía un niño terrorista en la guardería y la gente le gritaba por actuar. Comenzaba cada día diciendo hoy vas a ser un buen chico. Y cada vez que actuaba, decía espera, eres mi buen chico, ¿verdad? Él diría que sí y deja de hacerlo. Cuando su madre vino a buscarlo, me propuse decirle lo bueno que era. Ese niño nunca actuó a mi alrededor después de una semana. Desde una edad temprana, he cuidado de numerosos primos y hermanos debido a la gran cantidad de familia que tengo. Los niños suelen desear tener control sobre su entorno, ya que se sienten impotentes al no poder hacer cosas básicas por sí solos, lo que les causa frustración. La solución más efectiva es involucrarlos en tareas cotidianas, como cocinar o limpiar, y también asignarles la responsabilidad de cuidar a los más pequeños. Esto siempre ha dado buenos resultados. Si alguien está hablando o preocupado, puede soportar su mano y le dará lo que esté sosteniendo. Se lo hice a mi hermana con las llaves del auto y le hice pensar que las perdió en algún lugar de la tienda. Prefiero actuar de manera diferente. Cuando se me asigna sostener algo que no deseo, espero a que alguien esté inmerso en una conversación y le paso el objeto en silencio. Así, simplemente lo acepta sin preguntar. ¿Quieres a alguien a quien acabas de conocer que te gustes? Pregúnteles preguntas abiertas sobre ellos mismos. No esperes tu turno para hablar. Escuche y luego haga una pregunta de seguimiento basada en lo que dijeron. Si lo haces un par de veces, esa persona se siente escuchada y apreciada por ti. Si se dan cuenta de que están hablando, se disculparán y le harán una pregunta. Si su respuesta es corta y vuelve a colocar en algo que dijeron, ahora ha formado una conexión en su mente como un buen oyente que está interesado en lo que tienen que decir. A la gente le gusta mucho. Esa estrategia la aplico con personas que acabo de conocer y suele funcionar bastante bien. No obstante, si no se percatan de que son ellos quienes dominan la conversación o no se interesan en preguntar nada sobre mí, es probable que pierda el interés en profundizar nuestra relación. Mi favorito es mantener silenciosamente el contacto visual cuando una persona se intenta negociar o convencerlo de algo de que no quiere hacer o no cree. Por lo general, terminan negociando consigo mismos, lo que le brindan una gran ventaja porque una vez que eso sucede, se acabó el juego. El silencio incómodo es el aliado más cercano de un vendedor. Solía sentir molestia cuando un nuevo vendedor intentaba cerrar una venta y comenzaba a hablar en el momento de la pausa. La regla es clara, quien habla primero pierde. Dar a los estudiantes en mi clase primaria la ilusión de elección. Si pregunta ¿quieres comenzar tu trabajo? ¿O no es hora de que hicimos algo? Lo modifico a ¿le gustaría hacer su tarea con un lápiz o un bolígrafo azul? Están demasiado consumidos con esta elección que han olvidado que no querían hacerlo en primer lugar. Además, cada receso, ¿empujaste a Jimmy? No. Ok, dos personas te vieron hacerlo, y me lo informaron. ¿Estás seguro de que no lo hiciste? En seguro. Entonces cámbielo a ¿puedes decirme por qué lo empujaste? Bueno, es porque. Se vuelve cada vez. ¿Por qué empujaste a Jimmy? Verás, este parque no es muy grande, me pregunto si una hiena podría alcanzar su máxima velocidad en una distancia tan corta. Algunas hienas pueden correr más de 56 km por hora, pero no es como un despegue inmediato de 0 a 100, necesitan espacio para acelerar. El concepto de obtener algo gratis descarrila por completo las habilidades de pensamiento crítico de una persona.
Mi papá era distribuidor de herramientas y condujo un camión a varios talleres de reparación que venden herramientas. A la mecánica. Tuvo la idea de comenzar a vender barras de caramelo en su camioneta por $1. Pero obtendrías una barra de caramelo gratis con cada compra de herramientas. Casi todos los que preguntaron cuánto era la barra de caramelo no querían pagar $1 por uno, pero comprarían un juego de cuencas de $100 para obtener la barra de chocolate gratis. Esto es realmente fascinante y ofrece una perspectiva divertida sobre la manera en que las personas valoran las cosas. La situación puede invertirse. Por ejemplo, si se ofrece caramelos gratis, su valor percibido es mayor que el $1 que se rechaza gastar. En cambio, si se vende una botella de champán cara y se incluye un collar de $100, el valor del collar se percibe como inferior a su precio normal, afectando negativamente la percepción del champán. Curioso, ¿verdad? Usé el método Gray Rock de mi cuñado narcisista. Básicamente, me hice tan aburrido y lo opuesto al drama que aprendió a evitarme a toda costa. Funcionó como un encanto, y solo tomó 4 a 5 encuentros para entrar en vigencia. Agradezco la ayuda. No sabía cómo enfrentarme a una persona que no conozco y que ya está hablando mal de mí a mis espaldas. Su actitud es bastante extraña, pero creo que este enfoque funcionará muy bien. ¿Tiene un niño pequeño que está de mal humor? Siéntate con ellos, mírelos directamente a los ojos y diga estás enojado, así que no te rías. Solo sigue repitiéndolo tan en serio como puedas. Lo he hecho durante 15 primos diferentes durante un par de décadas, y en la quinta repetición de Don't Laugh, están rompiendo un intestino y rodando por el suelo. Es curioso observar a los niños, ya que cuando se les indica no hagas X, a menudo no captan la parte de no y solo retienen X. Lo mismo ocurre al expresar un deseo de comportamiento, es más efectivo indicar lo que se desea en lugar de lo que se quiere evitar. Por ejemplo, en vez de decir no corras, es mejor sugerir camina despacio. El estremecimiento. Ya sea que esté negociando un aumento, el precio de venta de un automóvil que desea comprar, que hace las tareas de la casa, siempre se estremece visiblemente en la primera y, a veces, las segundas ofertas. El flinch puede ser tan simple como un pequeño wince, un suspiro o un eyerol. El flinch a menudo hace que las personas sean bajas la oferta inicial. Aprendí esto de mi marido de Wes y funciona de moda. Conseguí mi trabajo actual al 10% sobre el salario máximo porque me estremecí. Acabo de conseguir un nuevo empleo. No quisieron reunirse en persona para hablar del salario y me explicaron los beneficios por teléfono. A pesar de ser joven, decidí negociar, ya que era una buena oportunidad. Al escuchar la propuesta, respondí con un no. Decepcionado y me quedé en silencio, usando una técnica eficaz. La persona continuó hablando un poco. Al día siguiente, recibí una oferta con un aumento del 10% en el salario. Funciona muy bien. Si quieres calmar a alguien, simpatice con él mientras describe lo que los molesta en órdenes de magnitud descendentes. Entiendo por qué estás enojado, tienes razón al frustrarse, esto también me molestaría. Como aceptan los reconocimientos que desean, también deberían aceptar el énfasis en declive en la emoción y ser más tranquilo. Lee el libro de Marshall Rosenberg sobre la comunicación no violenta. Esto es lo que se está practicando. Se está demostrando empatía, se reconocen las emociones de los demás y no se comienza ofreciendo consejos. Una vez tuve un encuentro muy extraño con un compañero de trabajo. Estábamos en un descanso, habíamos conversado un poco, lo habitual mundano, estás casado, etc. ¿Tienes hijos? Y cuando dije que no, ella esperó, mirándome, para que continúe. Chico hizo eso alguna vez funcionó, cuanto más tiempo miraba, más balbuceaba, no podía dejar de hablar. Terminaría una oración. Seguía mirando y comenzaría a hablar de nuevo y no porque estaba escuchando cortésmente. Ella me estaba obligando a hablar. No tengo idea de por qué hizo eso, si fuera solo a su manera o si lo hace para aprender cosas sobre las personas, pero fue la conversación más espeluznante que he tenido. Ahora soy mayor, así que eso no funciona en mí, pero seguro que era efectivo en ese momento. Claro, esto sucede, pero sin miradas fijas ni intenciones negativas, simplemente no soy muy conversador. Las personas a menudo comparten las cosas más curiosas y personales cuando se sueltan a hablar. Muchas personas, diría que la mayoría, tal vez casi todo, son sorprendentemente susceptibles a la adulación y se les dice lo que quieren escuchar. La gente tiende a rehuir esta estrategia, pensando que será demasiado obvio y torpe, pero solo inténtalo. Es como si ser halagado o escuchar a las personas de acuerdo con usted le da a las personas una oleada de
Hormonas placenteras al cerebro. Vaya, eso es una observación impresionante, sin duda una de las mejores que he encontrado en esta conversación. ¿La utilizas con frecuencia? Puedo imaginar que te va muy bien en situaciones en las que estás experimentando algo nuevo. Cuando tocan rock, papel, las tijeras se detienen antes y preguntan sin mirar, ¿puedes decirme de qué color es tu camisa? Y la gente parece siempre elegir tijeras después. Lo he hecho a unos 20 personas y obtuve el mismo resultado cada vez. En la primera ronda del juego de piedra, papel o tijeras, es común que los participantes elijan tijeras inicialmente. Durante un torneo de este juego en una universidad, se optó por probar esta estrategia. Aproximadamente el 60% de las personas eligieron tijeras, así que se decidió comenzar con piedra. En las rondas subsiguientes, la mayoría de los oponentes también optaron por piedra en su primer movimiento. Cuando sucede algo gracioso y las personas o una persona en un grupo se ríen, mirarán a la persona que les gusta o se preocupan en el grupo para ver si se están riendo también. Cuando notas esto, es bastante fácil saber a quién le gusta a quién. Es importante tener en cuenta que en ocasiones las personas tienden a buscar la opinión de figuras de autoridad en lugar de confiar en amigos cercanos, ya que hay una inclinación a querer dejar una buena impresión. Esta tendencia puede influir en las decisiones que toman y en cómo valoran las relaciones, priorizando la opinión de quienes ocupan posiciones de poder sobre la cercanía y el apoyo de sus amistades. Cuando necesite que alguien espere un momento mientras busca algo, o está luchando, diga, gracias por su paciencia en lugar de perdón por la espera. Acaricia sutilmente su ego y los hace más probables que sean amables y pacientes con usted, porque ya ha afirmado que son personas amables y pacientes, y negando que le dañaría su propia imagen. Funciona con la mayoría de las personas, pero algunos solo están furiosos jajaja. Hazlo con todo lo que puedas. Evita pedir disculpas a menos que realmente hayas causado daño. Agradece a las personas por su tiempo en lugar de lamentarte por ocuparlo. Expresa tu gratitud por permitirte desahogarte, en vez de disculparte por hacerles escuchar. Si pides disculpas constantemente, podrían comenzar a sentirse como si fueran víctimas que merecen esos lamentos. Agradecerles y reconocer su valor genera una respuesta positiva en lugar de lo contrario. Cuando las cosas están calladas entre un grupo de personas, todo lo que tengo que hacer es decir oh y todos de repente se vuelven intensamente curiosos sobre lo que está sucediendo. Me parece mejor salir de la etapa a la izquierda a la derecha sobre ese momento. A veces, en grupos, basta con un oh y todos cambian su atención. Recuerdo una vez en una reunión, pronuncié esa palabra. De inmediato, todos comenzaron a mirarme, preguntando qué pasaba. Fue gracioso. Así que decidí salir del lugar, como si nada, dejando a todos con la intriga. Algunas veces es mejor no meterse en problemas, solo observar desde lejos. La gente se convierte en lo que los llamas. Tratas a alguien como un monstruo, se convierten en un monstruo. Para asegurarse de que alguien mantenga un cierto rasgo positivo, complementarlo por el de antemano. Es más probable que las personas lo sigan si tienen su aprobación, en lugar de tratar de ganarla. No sabes que las personas lejos irán cuando ya tengan algo que perder, una buena impresión que tienen en ti. Si desea que alguien trabaje duro para usted, dígales cómo admira su ética de trabajo o cómo parecen empleados diligentes en función de su cartera. /currículum /recomendaciones. Si quieres que alguien sea amable con tus amigos, dígales que tienen una cara amable. No le digas esto a un chico si eres un chico, o diga que escuchaste muchas cosas buenas sobre ellos. Las palabras son inmensamente poderosas. Esta es también la razón por la que nunca llamo a alguien mal nombre, incluso si lo merece. Es cierto que las palabras tienen mucho peso. Recuerdo una vez que le dije a un amigo que me gustaba su forma de ser y eso lo motivó a ser aún mejor. A veces, un simple cumplido puede hacer que alguien cambie su actitud y se esfuerce más. Nunca subestimes el poder de lo que dices. La forma en que tratamos a los demás puede influir en cómo se ven a sí mismos. Puede terminar con muchos argumentos con un simple entiendo lo que está diciendo. Los valida mientras mantiene su posición. A los niños les va bien con las decisiones forzadas. No digas, ve a cepillarte los dientes. Digas que puedes cepillarte los dientes antes o después de una historia. Les da la impresión de que es su elección. Funciona cada vez. Sé lo que estás expresando. Carita con guiño. Una de mis respuestas favoritas es, eso tiene sentido. No importa si comprendo o estoy de acuerdo con lo que dicen. Lo que realmente buscan es que su punto de vista suene razonable o válido a su manera.
Si tiene problemas para motivarse a hacer algo como aprender una habilidad, instrumento, idioma, etc. Dígase a sí mismo: ok, me sentaré y haré esto durante solo 5 minutos. Muchas veces terminará mucho más de 5 minutos, pero incluso si no lo haces, todavía son 5 minutos de práctica en lo que diablos que querías aprender en primer lugar. Me acuerdo que cuando empecé a aprender a tocar la guitarra, siempre me costaba encontrar tiempo. Un día decidí que solo iba a tocar 5 minutos. Eso se convirtió en media hora. A veces, solo con el empujón de esos 5 minutos, terminé practicando más de lo que pensaba. Al final, cada minuto cuenta. Siempre fui fanático de ser consciente del efecto Benjamin Franklin. Si le das a alguien algo o les haces un favor, es mucho más probable que lo vuelvas a hacer en el futuro. Ser consciente de ello evita que las personas se aprovechen de usted. ¿Sabes cómo manejar esta situación? He tomado la costumbre de hacer favores a alguien con quien comparto espacio, pero ahora se ha vuelto una expectativa. Esa persona tiende a ser manipuladora y emocionalmente inestable, lo que complica enfrentar el problema de manera directa. ¿Hay alguna manera sutil y pasivo-agresiva de cambiar esa conducta? El efecto de primacía, es más probable que recuerde el primer elemento en una lista, y el efecto de recencia, es más probable que recuerde el último elemento en una lista. Si estoy enumerando comestibles para mi esposo, hago los artículos más importantes en los sujetalibros. Si estoy hablando con el padre de uno de mis alumnos sobre el comportamiento de sus hijos, siempre enumero bien. Malo, bueno. Obtienen la información sobre lo malo, pero lo que recuerdan sobre la conversación es cómo se sintieron bien y vieron que me importa su hijo. Se le conoce como sándwich de elogios, una estrategia tradicional en la gestión. Al ofrecer una crítica a un empleado, es recomendable comenzar y finalizar con elogios. Esto ayuda a que la persona se sienta mejor al recibir comentarios, a pesar de que también haya recibido retroalimentación esencial para mejorar su desempeño. Esta técnica busca equilibrar la experiencia del diálogo y fomentar una atmósfera positiva en la comunicación. Cuando te despiertes en la oscuridad y quieres orinar o que no, mantén un ojo cerrado y un ojo abierto cuando enciendas la luz. Cuando apague la luz, abra el ojo cerrado y cierre el ojo que se abrió para navegar en la oscuridad /diagonal de regreso a la cama. Podrá ver objetos en la oscuridad más claramente. Nuestra retina se blanquea cuando se expone a la luz y toma unos buenos 10 minutos más o menos antes de que se restablezca la función /diagonal procesamiento periférico. Esto sucede rápidamente cuando el ojo está expuesto a la luz. La retina no será blanqueada para el ojo cerrado y, por lo tanto, podrá ver bien en la oscuridad. Esto se relaciona con PSYCH perceptual. He investigado un poco en este campo. No conocía esa técnica. Suena interesante cómo funciona el ojo en la oscuridad y la luz. Creo que podría ser útil para esos momentos en los que solo quieres volver a dormir. A veces, despertarse en medio de la noche puede ser un poco confuso, así que tener un truco para navegar en la oscuridad es práctico. Siempre es bueno aprender algo nuevo sobre cómo funciona nuestro cuerpo. Cuando caminas por un pasillo lleno de gente, si mantienes los ojos enfocados en la dirección exacta que vas, la gente naturalmente despejará fuera de tu camino porque usamos con consciente el contacto con las personas, para navegar alrededor de cada uno. Otro. Más bien, parece que esta persona distraída ni siquiera se percata de mi presencia. Nota, he acabado de darme cuenta de que este es el momento ideal para tropezar accidentalmente a alguien. Si alguien te dice algo pero no lo escuchas, entonces cuando les pides que lo repitan, dice no importa, y sale de mal gusto, solo diga, está bien. De una manera totalmente desinteresada y vuelve a lo que sea que estuvieras haciendo. La mayoría de las veces, harán pucheros por un segundo, luego dirán algo como lo que iba a decir era. Esto me recuerda a una vez en la escuela. Un amigo me dijo algo, no lo escuché y cuando le pedí que repitiera, se quedó callado y se puso a hacer pucheros. Yo solo le respondí está bien y seguí con mi tarea. Al final, terminó diciendo lo que iba a compartir, pero yo estaba más centrado en mis cosas. A veces, las reacciones son lo que los lleva a abrirse. Si asiente mientras hace una pregunta, es más probable que las personas digan que sí. En particular, uso esto en el restaurante vendiendo bebidas. Piden una cerveza, yo digo, ¿una alta? Mientras asiente. Alrededor de una tasa de éxito de 30% más alta que si no asentiera. Eso de mover la cabeza mientras preguntas suena interesante. A veces, cosas simples como las que hacemos en la comunicación marcan la diferencia. Usar un gesto como el asentir puede hacer que la gente se sienta más cómoda y abierta.
Nunca había pensado en cómo eso podría afectar las ventas, pero tiene sentido. Si la gente se siente bien, es más probable que digan que sí a lo que ofreces. 1. Cuando quieras que alguien te favorezca, intente imitar sutilmente sus movimientos y posturar en una conversación. Crea una falsa sensación de familiaridad si puedes hacerlo bien, pero debes tener cuidado de no ser atrapado haciéndolo a propósito. 2. En un argumento, evite gritar o levantar la voz. Sí, es posible que tu oponente no te escuche y termine hablando sobre ti, pero si continúas discutiendo tu punto de una manera tranquila, tendrán que parar y escuchar si quieren contrarrestarte sin parecer un tonto, por lo tanto. Tienen que prestar más atención a lo que estás diciendo. Esto significa que no solo se volverán más fáciles de persuadir, sino que si hay algún espectador lo notará como más seguro de usted y es más probable que respalde su lado como resultado. Una vez intenté eso con un amigo en una charla. Empecé a imitar sus gestos sutilmente. Al principio, pensé que iba a notar, pero no lo hizo. Se sintió más cómodo, y la conversación fluyó. Luego, en una discusión con otro amigo, mantuve la calma mientras él gritaba. Al final, la gente en la sala empezó a prestarme más atención. Fue curioso ver cómo a veces la sutileza funciona mejor que la fuerza. No le doy medicamentos de desbordamiento a mi perro, los puse en el piso y los quité. Los protejo, me pongo entre ellos y él, y le digo que no los toque. Los traza antes de que pueda tomarlos de él. A un perro no le gustan los baños y se esconde al ver que se preparan las cosas para el aseo. Durante el baño, tiembla de miedo. Sin embargo, se muestra emocionado cuando llega el momento de la pastilla para los gusanos del corazón, ya que sabe que después recibirá un hot dog. Solo fue necesario una vez ofrecerle un hot dog tras el baño para que ahora se entusiasme con esa experiencia. Si sospecha que un niño, o probablemente también adultos también hizo algo, pero no sé con certeza, no les pregunte si lo hicieron, sino por qué lo hicieron. Si los culpables, se les ocurrirá una excusa, pero normalmente no negarán, si no lo hicieron. Están confundidos. Solo los mentirosos de menor nivel caerán en esto. He dominado por completo el arte de la reacción persuasiva. Recuerda, no se trata de una mentira si tú lo crees. Cuando estés nervioso, mastice chicle. Te dice tu mente, lee comida. Y los nervios disminuyen un poco. Tal vez eso sea más un truco fisiológico que psicológico, pero sigue siendo genial. Cuando estoy nervioso, a veces mastico chicle. Siento que me ayuda a relajarme un poco. Es como si mi mente recibiera un mensaje de que todo está bien, que tengo algo para ocuparme. No sé si es una cuestión fisiológica o psicológica, pero me parece interesante. Preparo impuestos sobre la renta en los Estados Unidos. Si sé que tengo un cliente que viene a verme quien va a estar molesto, convertiré en una estación de sonidos de la naturaleza en Pandora y lo tocaré suavemente en mi oficina. Mi cliente puede ser furioso cuando ingresan a mi oficina, pero siempre a fuego lento rápidamente una vez que toman asiento. Tomaré 1 o 2 minutos para buscar algo para que tengan que sentarse allí y escuchar. Para cuando se van, siempre están muy felices y agradecidos. Es interesante cómo la música puede cambiar el ambiente. A veces, la gente llega con una actitud negativa, pero solo necesitan un poco de calma. Me recuerda a un amigo que siempre tiene algo relajante de fondo cuando está trabajando. Ayuda a que todos se sientan más cómodos. Al final, todos se van en mejor estado de ánimo, como tu cliente. Es un buen método para manejar situaciones tensas. Si alguien tiene los hipo, actúe realmente nervioso e infórmeles que debe decirles algo. Luego di algo como, he necesitado decirte esto por un tiempo. Pausa larga, simplemente no estoy seguro de cómo decirlo. Haga que esto continúe por un tiempo. Hazlo realmente dramático. Después de unos minutos, pregúnteles si sus hipos se han ido. Este método asustará emocionalmente a sus hipo. Eso me recuerda a un amigo que siempre tenía hipo en las situaciones más incómodas. Un día, decidí hacerle un drama así. Comencé a actuar nervioso y a pausas largas, creando tensión. Al final, le pregunté si aún tenía hipo. Se quedó confundido, pero al final, funcionó. Se ríe cada vez que recuerda ese momento. A veces, hacer reír es la mejor medicina. Uno de mis amigos estaba tomando PSYCH 101 en la universidad, y ella hizo referencia a algo llamado confuso. El ejemplo era usar una palabra o frase fuera de contexto como un medio para difundir una situación.
Nuestro jefe, que siempre fue un idiota para ella porque llegaste tarde hoy. Mi amigo, oh, Dios mío. El tráfico era tan armadillo. Lo siento mucho. Nuestro jefe, está bien, no dejes que vuelva a suceder. A una amiga le pasó algo curioso en la universidad. En su clase de psicología, aprendió sobre algo llamado confuso. Un día, su jefe le preguntó por qué llegó tarde. En vez de dar una disculpa, respondió con una palabra rara, armadillo. Sorprendió tanto al jefe que solo le dijo que no volviera a pasar. A veces, usar lo raro funciona para salir de situaciones incómodas. Estoy bastante seguro de que esta fue una variación en un truco de Derren Brown, pero algunos amigos y yo una vez ganamos un montón de dinero de otro amigo al adivinar correctamente en qué tarjeta estaban pensando. Todo lo que teníamos que hacer era seguir hablando de los 4 clubes, a los que planeamos ir durante el fin de semana. Estábamos tan sorprendidos que realmente funcionó, y una vez que nos rompimos y explicamos cómo lo hicimos, estaba tan impresionado que estaba bien con la apuesta. Una vez, mis amigos y yo hicimos algo parecido. Estábamos en una reunión y alguien mencionó una carta y empezamos a hablar de eso como si tuviéramos una conexión mental. Al final, nuestro amigo se sorprendió cuando realmente adivinamos lo que pensaba. Nos reímos mucho y fue divertido ver su reacción. No solo ganamos la apuesta, sino que también nos quedó una anécdota interesante para contar. No estoy seguro si es psicología, pero una vez mientras estaba en un restaurante, engañé al cerebro de mi padre para que pensara que ya había estornudado. Estaba haciendo esas respiraciones internas que haces justo antes de un estornudo. Hice un sonido de estornudos y su cerebro era como, well, eso se hace entonces, y me relajó. Esto dio como resultado un estornudo completamente descontrolado con mocos, por toda la mesa. Estaba tan sorprendido que todos se dieron la vuelta de sus comidas para ver las secuelas de la explosión de su cabeza. Eso suena a algo loco. A veces, el cerebro reacciona de maneras inesperadas. Shocks como ese pueden hacer que la gente reaccione de forma exagerada. Tener a todos mirando puede ser incómodo, pero también gracioso. Al final, esos momentos extraños quedan como anécdotas y muchos se ríen. Tal vez no lo olvidará pronto. Cuando estaba en 6º grado, estábamos jugando cabezas, 7 arriba, y yo era una de las 7 personas que iban a seleccionar personas. Cuando todos volvimos a la junta, los estudiantes que habían sido seleccionados comenzaron a adivinar quién los había elegido. Cuando el que había seleccionado se estaba preparando para suponer que comencé a agitar mis brazos y diciendo, oh, era yo, por aquí. Él solo dijo, bueno, sé que no es Rainbow Dote Abesom. Y terminó adivinando a alguien más. Cuando la persona dijo que no, preguntó quién era. Me encogí de hombros y dije, te lo dije. Es divertido porque aprendes en el jardín de infantes que la persona que se señala a sí misma y dice que siempre fueron mentiras, así que hice un poco de psicología inversa para girar las mesas. Recuerdo en 6º grado cuando jugábamos Heads Up, 7 Up. Yo era uno de los que elegía a los demás. Cuando regresamos al tablero, el chico al que elegí estaba a punto de adivinar y empecé a mover los brazos diciendo, oh, fui yo, aquí. Él solo dijo que sabía que no era yo y terminó adivinando a otro. Fue gracioso, aprendí que hacer lo contrario a lo que se espera a veces confunde a la gente. Control de daños. Cuando hago algo mal, admito la culpa parcial, por lo que no me cuestiona ni se sospecha que la culpa completa. Digamos que cuando era niño me permitieron 2 galletas, pero en cambio tomo 8, era un niño gordo. Admitiría tomar 4 a 5. Todavía estoy en problemas pero menos. Es curioso cómo, de niño, siempre trataba de salir del atolladero. Recuerdo que cuando rompí una ventana, dije que solo había lanzado una pelota, aunque había estado jugando con un grupo. Aunque me regañaron, era mejor que admitir que fui yo quien rompió todo. A veces parece que la estrategia del daño controlado es la forma más sencilla de manejar las cosas. Silencio. He descubierto que decir nada es a menudo la herramienta de negociación más poderosa. Una vez vendí un automóvil con 350,000 millas por mi precio de venta, porque cuando el tipo caminaba y señalaba los defectos, nunca dije una palabra. Él habló, y nunca respondí. Finalmente se convenció de comprar el auto. Habría bajado $1.500, pero él nunca me exigió una respuesta. A veces, el silencio dice más que 1000 palabras. Una vez, vendí una bicicleta usada y el tipo empezó a quejarse de todo lo que estaba mal. Yo solo lo escuchaba sin decir nada. Eventualmente, se convenció de que era una buena compra y terminó pagándome el precio completo.
Me di cuenta de que dejar que la otra persona hable puede llevar a resultados inesperados. Hubo una mujer que manipuló por completo a sus hijos al contarles sobre insectos de azúcar que son súper pequeños que no se pueden ver. Le dijeron a sus hijos simplemente rascarse los dientes y ver, se rascan los dientes, un poco de placa está en su uña, mira, te lo dije. Pop de escuro de azúcar. Gritaron e inmediatamente comenzaron a cepillarse los dientes. Es curioso cómo algunas personas usan tácticas inusuales para lograr que sus hijos hagan lo que quieren. Esta madre, al hablar de estos gérmenes del azúcar, logró que sus niños se cepillaran los dientes sin resistencia. A veces, un poco de creatividad es todo lo que necesitas para enseñarles hábitos buenos. Al final, lo importante es que los niños aprendan a cuidar su salud dental, aunque sea de una manera un poco inusual. Probablemente esto sea enterrado, pero, si crees que alguien te está mirando o revisando, un truco que uso es bostezar. Los bostezos son contagiosos y si realmente te miraban, también bostezarán. Eso es interesante. Nunca había pensado en eso. A veces, cuando siento que alguien me está mirando, trato de ignorarlo. Pero la idea de que un bostezo pueda romper el hielo es bastante buena. Tal vez la próxima vez que me sienta observado, lo intente. Puede que funcione o solo se sientan confundidos. En cualquier caso, es un buen momento para relajarse un poco. Manipulé mis propios procesos de pensamiento durante años para dejar de beber refrescos. Nunca limité cuánto bebí. Cada vez que lo bebía, pensaba en cada cosa grosera que pudiera, real o imaginada. El color no es natural. El jarabe de maíz alto en fructosa es malo. La carbonatación le quema la boca si la sostiene en la boca, que le está haciendo al estómago. Finalmente, simplemente dejé de quererlo. Es curioso cómo la mente puede cambiar tus hábitos. Recuerdo que un amigo intentó dejar de comer chatarra de la misma manera. Pensaba en lo que realmente había en esos alimentos, lo que les hacía a su cuerpo. Al final, dejó de quererlos. A veces, la clave está en pensar un poco más sobre lo que consumimos. Tu ojo se sacude para evitar que la adaptación sensorial se haga cargo y te haga solía ver. Entonces, si sostienes su globo ocular colocando un dedo en su párpado, sin embargo, no es difícil. El mundo se oscurecerá en unos segundos. Editar, ponte el dedo en el lado del ojo, en el párpado, pero al mismo tiempo, cierre el ojo opuesto y mira un punto en un punto. No sé si lo intentaré. Recuerdo una vez que un amigo trató de hacer eso. Dijo que era un truco para ver el mundo oscuro. Lo hizo y, después de un tiempo, se asustó. No podía ver bien. Entre risas, tuvimos que ayudarle a quitarse el dedo. Al final, solo nos quedamos mirando al vacío, cuestionándonos qué podría pasar si lo hiciéramos de nuevo. Al estrechar la mano con las personas, extienda su dedo índice y póngalo en el medio de su muñeca, como tratar de sentir un pulso. Se supone que hace que la persona se sienta más conectada ya que la sensación del dedo índice tiene un impacto sutil, a menudo subconsciente. Use nosotros en lugar de usted cuando sea apropiado. Quiero que pases más tiempo conmigo, vs. Creo que deberíamos pasar más tiempo juntos. Si quieres que la gente haga cosas por ti, no les dé un comando. Pregúnteles. También ayuda si los calienta primero al conseguirlos en modo sí haciendo preguntas elementales en las que sabe que la persona responderá con sí. Puede, cortésmente, cambiar temas en una conversación aburrida o no deseada conectando lo último que dijo algo relacionado con su nuevo tema, como llenas. Es menos probable que las personas se trate de la transición. Saqué estos trucos de un libro, que recomiendo leer, Cómo ganar amigos e influir en la gente, de Dale Carnegie. Todo el libro se trata de influir en otros y ganar relaciones de manera positiva. Recuerdo una vez que fui a una reunión y alguien me saludó de esa forma, poniendo su dedo en mi muñeca. Al principio, me pareció raro, pero después sentí que había más conexión. Además, en lugar de decirme haz esto, me preguntó si podía ayudarlo. Cambiar de tema fue sencillo, conecté un comentario sobre la música con los llenas de un documental que había visto. Fue interesante. Esto es realmente útil en las ventas. Solía vender garantías de automóviles y una gran cosa era usar nosotros en lugar de usted para llegar a la página del cliente. Debe proteger su vehículo para que no termine pagando grandes facturas de reparación de su bolsillo. Parece que le está diciendo a la persona qué hacer y vendiendo el miedo. Deberíamos mantener las garantías en nuestros vehículos para que no terminemos atascados pagando altas facturas de reparación cuando inevitablemente se descomponen. ¿Sabes a qué me refiero?
Hace que estén de acuerdo en ponerlos en modo sí y suena relacible y sincero en lugar de que como si los estuvieras vendiendo. Es beneficioso recibir críticas constructivas. Debemos esforzarnos más en mantener el hogar en orden y mejorar nuestras habilidades para recoger las cosas. Mi gente es muy fértil, así que he cuidado a muchos primos, hermanos, etc. Desde que tenía 5 años. Lo único que los niños quieren es controlar. Lo que quiero decir es que son tan indefensos que ni siquiera pueden entregar los interruptores de luz, obtener un vaso de agua ellos mismos, hacer sus propias comidas. Y son muy conscientes de esto e inmensamente frustrados. La mejor manera de aprovechar esto es tratarlos como personas con agencia. Haz que te ayuden a cocinar. Obtenga su ayuda de limpieza. Haz que cuiden parientes más jóvenes. En serio, nunca me ha fallado. Una alternativa a esto es la ilusión de elección. ¿Te gustaría tomar un baño antes o después de la cena? Cuando lleguemos a casa, ¿prefieres ayudarme en el jardín o te gustaría recoger naranjas y hacer jugo mientras yo desmalezo? Agregando a esto, trabajo mucho con niños, en lugar de darles un yay o no, puede darles diferentes opciones. Como, en lugar de decir, ¿quieres brócoli? ¿Vas, quieres 2 o 4 piezas de brócoli? Funciona a las maravillas. A veces, funciona con un niño de 4 años, aunque muchas veces no. Sin embargo, los momentos en que sí lo hace valen la pena. Lo que realmente me sorprendió fue cuando el pequeño aplicó esa estrategia conmigo. Le había mencionado más temprano que leeríamos 2 cuentos antes de dormir. Al llegar la hora de dormir, me preguntó, ¿quieres leerme 3 cuentos o 4? No sé si sentirme asombrado o preocupado. Funciona totalmente. Tomé una clase de niños de 5 años a la mitad del año. Un niño tuvo muchos problemas, sus abuelos lo fomentaban y era nuevo en la clase. Los otros niños eran realmente malos con él, pero, de nuevo, su maestro antes que yo lo instigó todo al decirles a los otros niños que no jugaran con él porque era malo. Fue enviado constantemente a la oficina o lo envió a casa. En una semana, él era un ángel para mí. Le dije todos los días que era un buen niño que a veces tenía problemas. Cada vez que era malo y los otros niños lo burlaban, les dije que lo dejaran solo porque era un buen niño y solo necesitaba algunos amigos. Hace toda la diferencia en el mundo. Desprecio a educadores como el que mencionaste. No hay nada positivo en crear un ambiente hostil en una aula, donde todos se ponen en contra de un estudiante. La educación debería fomentar el apoyo y la comprensión, no la división. Es fundamental que los docentes promuevan un clima saludable para el aprendizaje, donde cada individuo se sienta valorado en lugar de ser aislado o atacado. Para agregar a esto, también ayuda a enmarcar cosas usando un término plural en lugar de singular. Entonces, en lugar de don't do X, es no hacemos X. De esta manera, las cosas no se enmarcan en términos de que se sientan criticadas por estropear y romper las reglas. Están recibiendo recordatorios de cuáles son las reglas, y les recuerda una norma grupal. He visto una diferencia en la reacción entre los dos. El primero puede conducir al desafío y al pandeo, pero el lenguaje nosotros a menudo recibe un resultado más positivo. Asegúrate de implementar las reglas y no solo menciones no gritamos aquí mientras dejas que el niño grite como si estuviera sufriendo en una situación extrema durante los 40 minutos que estén en la tienda. Es importante tomar acciones concretas para manejar el comportamiento y no quedarse solo en las palabras. También hago esto con mis hijos, nunca les digo que eran niños malos, o hicieron cosas malas, les recuerdo que, está bien, simplemente tomaste una mala decisión, sé que eres una gran persona y lo sé. Que la próxima vez lo hará mejor, parece agregar ese poco de confianza y luego no quieren decepcionarme porque era muy agradable con ellos al respecto. Ahora, eso ha funcionado bien para 3 de mis 4 hijos. El último, no conozco hombre, es un terror. LOL está bien, no terror, ella solo sabe cómo presionar los botones de mis mamá. Entiendo lo que dices. Es interesante cómo unas palabras de apoyo pueden hacer una gran diferencia en la confianza de los niños. Es un buen enfoque para ayudarles a aprender sin sentirse mal. Cada niño tiene su propia personalidad, y a veces uno puede ser más desafiante. Esa dinámica con tus hijos es curiosa, seguro que hay mucho que aprender de ellos. Me gusta hacer lo contrario. Si me han tardado en sostener algo que no quiero sostener, espero hasta que alguien se dedique a la conversación y solo les entregue el elemento sin decir una palabra. Simplemente lo toman así. Utilizo envoltorios de barras de chocolate o bolsas de supermercado para jugar con mis amigos.
Durante una conversación, simplemente les paso alguno y ellos lo aceptan. Luego, se niegan a devolverlo, así que deben desecharlo o cargarlo. Sin embargo, se están dando cuenta de esto y ya no caen en la trampa con tanta frecuencia. Hago eso con gente nueva, y funciona muy bien. Sin embargo, también agrego si nunca se dan cuenta de que están hablando todo, o no me molestan en corresponder a preguntarle nada sobre mí, probablemente pierdo interés en conocerlos más. He enfrentado un desafío similar anteriormente. En un empleo previo, era fundamental establecer una conexión con los clientes rápidamente. Sin embargo, al intentar aplicar esas mismas habilidades en mi vida personal, descubrí que algunas amistades se daban con un desequilibrio, donde asumía el rol de oyente y los demás el de hablante, sin que hubiera un intercambio equitativo. Comencé a hacer esto solo porque no me gusta hablar de mí mismo, y quería alejarme la atención de mí. Más tarde me di cuenta de que también hace que la otra persona se sienta valorada y respetada. Ganado. Esto también ayuda a que la otra persona se sienta apreciada y tomada en cuenta. Esa es la principal motivación. No me gusta que alguien se sienta excluido. Además, si acabo de conocerte, realmente tengo un interés sincero en conocer más sobre ti, más allá de tu nombre y de cómo te han presentado. De hecho, me siento sospechoso si la otra persona mantiene sus respuestas cortas. Disfruto compartiendo, pero también quiero escuchar lo que tienen que decir. Y también he escuchado este consejo docenas de veces en los hilos de cómo manipular a las personas, y el comportamiento me parece superficial. Cuando alguien me formula preguntas abiertas de manera insistente, la situación se asemeja a una entrevista laboral. No percibo que se valore mi opinión y siento que haya un verdadero intercambio de ideas, más bien, parece que estoy en el centro de una evaluación. Esta dinámica carece de sutileza y resulta incómoda. Una charla agradable, en cambio, fluye de manera natural y equilibrada. De hecho, experimenté una vez. Traté de mantener la conversación de su lado principalmente, estoy un poco callado y solo haciéndoles preguntas. Al día siguiente, esta persona me agregó en FB. Últimamente estoy tratando de hacer esto más a menudo, donde apenas estoy hablando y solo hacer preguntas. Descubres mucho sobre una persona particular con solo escuchar. Es sorprendente lo que se puede aprender sobre alguien simplemente prestando atención. Sin embargo, la mayoría de las personas resultan ser bastante monótonas. Además, no me interesa lo que le sucede a la gran mayoría con la que me cruzo a diario. Tengo un facto lateral interesante aquí mismo. Los estudios han demostrado que la persona promedio cree que habla durante más del 50% del tiempo en una conversación, 57% en el estudio que recuerdo. El promedio real obviamente sería del 50%. Esto sugiere que las personas piensan más fácilmente que fueron el principal contribuyente a una conversación. Es curioso pensar en eso. La mayoría de la gente asume que habla más de lo que realmente lo hace. Fui a una charla una vez y noté que todos los que conocía estaban compitiendo por la atención. Cada uno creía que su aporte era el más importante. Al final, quizás solo alguien habló realmente más, y el resto solo estaba pensando en lo que iban a decir. Así es la dinámica. Esto es súper interesante y una idea divertida de cómo las personas perciben el valor. También puede funcionar al revés. Para el ejemplo de la herramienta, el valor percibido del sorteo de dulces gratuitos es mayor que los $1 que se negaron a gastar en él, con la herramienta agregada. Sin embargo, digamos que estaba vendiendo una costosa botella de champán y regaló un collar gratis, valorado en $100, con la botella. El valor percibido del collar sería mucho menor que su valor minorista. El valor percibido del champán también disminuiría, con un efecto negativo neto en la venta potencial. Extrañe. Es curioso cómo la percepción del valor puede influir en las decisiones de compra. Recuerdo una vez que un amigo intentó vender su guitarra caras, pero regalaba un llavero barato con ella. La gente no estaba interesada, aunque la guitarra era buena. Sin embargo, si hubiera ofrecido algo más significativo, quizás habría cambiado su suerte. Es un juego extraño de valor y expectativas que a veces no lo entendemos. Esto funciona en mi esposa y mi madre. Compré esto, realmente no me importaba cuánto costó, pero obtuve esto gratis, que es lo que quería. Entonces, ¿por qué no compraste lo que querías? Porque no habría sido libre. Y luego, lo que lo hace aún peor, cuando el artículo que quería era menor que el costo del artículo que realmente no le importaba, Es curioso cómo a veces nos complicamos en lugar de simplemente ir por lo que queremos.
Recuerdo una vez que mi amigo también hizo algo así. Quería una cosa, pero terminó gastando más en algo que no le importaba. Al final se dio cuenta de que si hubiera sido directo, habría ahorrado tiempo y dinero. Pero ya sabes, a veces el orgullo nos juega esas malas pasadas. Gracias por esto. No tenía idea de cómo lidiar con mi cuñada que nunca antes había conocido. Eso ya me está haciendo maldito a mis espaldas. Comportamiento súper extraño de su parte, pero este método funcionará hermoso. Claro, lo mejor es mostrar indiferencia. Haz que parezca que las palabras de esa persona no tienen ningún impacto en ti. Mantén una actitud que indique que lo que se menciona no te afecta en absoluto. ¿Ha de un niño pequeño que está de mal humor? Siéntate con ellos, mírelos directamente a los ojos y diga estás enojado, así que no te rías. Solo sigue repitiéndolo tan en serio como puedas. Mis hijos odian esto, incluso con mi hija con 9 años, si ella quiere hacer algo, y yo digo que no, y se enoja, puede fruncir el ceño o algo, y diré bueno, puedo ver que estás enojado. Espero que no empieces a reír, porque entonces romperías esa increíble cara loca que tienes. Piensa en reír, y estarás bien. Luego se rompe en una sonrisa, se ríe, se da cuenta de que se rió, frunce el ceño de nuevo y luego dice, detente papá, estoy enojado. Yo digo lo sé, por eso no quiero que te rías. Entiendo que esa situación puede ser frustrante. Se está transmitiendo un mensaje de que no se valoran sus sentimientos, ¿cierto? Hacer una broma sobre algo que les importa puede ser invalidante. Es cierto que a veces puede parecer trivial lo que les molesta, pero para ellos es significativo. Si sienten odio hacia eso, quizás lo más adecuado sería evitarlo. Lo curioso con los niños es que cuando dices no hagas X no registran la parte, no, muy bien, en su mayoría solo se registran, X. Lo mismo con decir que quieres cierto comportamiento, en lugar de no querer cierto comportamiento. Por ejemplo, cuando dices no corras, escuchan correr. En su lugar, intente decir camina lentamente. Al enterarme de esto, fue como si hubiera encontrado una forma simplificada de ser padre. Realmente marca una gran diferencia. Muy buen consejo. Y de la misma manera, evite las declaraciones de usted. Si su objetivo es persuadirlos, y debería ser, la forma más rápida de apagar el cerebro de una persona es hacer que se sientan insultados. Use un lenguaje neutral para evitarlo lo mejor posible. Reddit es excelente para la práctica. Si puede declarar una opinión controvertida mientras camina sobre cáscaras de huevo para evitar molestar a los votantes de la rodilla, está en el camino correcto. Ser capaz de transmitirse correctamente sobre el texto es una habilidad valiosa para tener. Además, explique por qué tienen razón cuando tienen razón, incluso si son cosas pequeñas. Es un consejo práctico. Siempre es mejor evitar que la otra persona se sienta atacada para que escuche lo que dices. En Internet, puedes practicar mucho con comentarios y publicaciones. Si puedes expresar tu opinión sin ofender, estás aprendiendo a comunicarte mejor. A veces, solo reconocer los puntos que tienen sentido puede ayudar a que la otra persona se sienta más abierta a tu perspectiva. Es un buen ejercicio. Acabo de tener un nuevo trabajo. No querían encontrarse cara a cara para negociar el salario y me contaron sobre los beneficios por teléfono. Ahora soy una mujer y bastante joven. Pero decidí que iba a negociar por eso, porque demonios, ¿por qué no? Abajo con estereotipos. Ella me hizo su oferta, y yo simplemente fui go. Con una voz decepcionada, y dejó de hablar, la técnica número 2. Ella pasó a balbucear un poco. Al día siguiente recibió una oferta con un aumento salarial del 10%. Bam. Flinch y silencio. Esa mierda funciona. Es un método antiguo utilizado por interrogadores, inspectores y auditores. Consiste en hacer una pregunta y, tras recibir la respuesta inicial, permanecer en silencio manteniendo contacto visual. Esta táctica genera incomodidad en las personas, lo que las lleva a hablar de nuevo y a proporcionar más información de la necesaria. Trabajo en el servicio al cliente y uso esto cada vez para desescalar una situación. Trabajo en la recepción. A menudo los clientes nos gritan por cosas que no son culpa. Funciona casi cada vez. Pasan de furiosos a «oh, Dios mío». Sé que no es tu culpa, sino, gracias por tu ayuda. Es interesante cómo el tono puede cambiar en estos casos. A veces, la gente solo necesita ser escuchada. Cuando trabajaba en atención al cliente, me pasaba igual.
Lo importante es mantener la calma y entender el problema. Al final, una buena actitud puede hacer que la situación mejore. La mayoría solo busca un poco de empatía y apoyo, y eso puede marcar la diferencia. Anter similar a la que he aprendido se llama nombre 5 cosas. Solo nombras 5 cosas que puedes ver. Luego nombra 5 cosas que puedes escuchar. Luego, nombra 5 cosas que te sientas tocando tu cuerpo, correa de bolso, tela de asiento áspero, etc. Pero el final, pero has traído tu mente nuestra de esa espiral indefensa y de vuelta a la realidad. En realidad me ha ayudado a evitar un ataque de pánico antes. Vaya. Interesante. Voy a intentarlo. Aquí hay 5 cosas que puedo percibir. 1. La almohada sobre la que estoy apoyado. 2. El calor de las mantas que me cubren. 3. El teléfono que sostengo. 4. La sensación de vacío que me acompaña. 5. Mi cabello suave y bien cuidado. Increíble. Definitivamente tiene efecto. Eso es realmente genial. No estoy ansioso muy a menudo, pero tiendo a tener muchos pensamientos de odio, especialmente cuando estoy cansado. Lo intentaré. Gracias. Además, la mejor de las suertes con la ansiedad, Miso sufre bastante, así que entiendo que puede ser difícil. Pero aguanta, emoticono cara sonriente. Es interesante escuchar eso. Todos hemos tenido esos momentos de autodesprecio, especialmente cuando estamos cansados. Me gusta la idea de intentar algo nuevo para lidiar con esos pensamientos. Por otro lado, la ansiedad de alguien cercano puede ser pesada. A veces solo hay que aguantar y esperar que las cosas mejoren. Es bueno saber que hay apoyo mutuo en esas situaciones. ¿Qué me hace eso? Odio absolutamente los cumplidos, siento que es inmerecido y espero mejor de mí mismo. Por lo general, siento que sus palabras son huecas o de bien intenciones, o en el peor de los casos manipuladores, aunque esto es poco probable. No quiero decir que para ser vanguardista, siempre me disgustó que me halajen. Y esta publicación me hace sentir que esa no es la norma. La adulación no necesariamente se presenta a través de cumplidos convencionales, como eres muy inteligente o te ves increíble con eso. A veces, puede ser tan simple como una conversación en la que se expresa interés o se reconoce una buena idea. Lo curioso de la adulación es que, cuando se hace de manera adecuada, uno ni siquiera se entera de que está siendo admirado. Muchos sienten que desprecian la adulación, pero en realidad, solo suelen percibirla mala. Además, para la primera ronda en tijeras de papel rock, las personas tienden a elegir las tijeras primero. De hecho, gané un torneo de tijeras de papel de rock en mi universidad al intentar esto. Al igual que el 60% de las personas fueron las tijeras primero, así que fui rock primero, y cada otra vez que mi oponente también fue a la roca primero. Eso suena interesante. Nunca pensé en la estrategia detrás de piedra, papel o tijera. Me acuerdo de una vez que jugué con unos amigos en una fiesta y elegimos al azar. Al final, solo estábamos riendo porque nadie podía decidirse. A veces, lo simple puede ser más efectivo de lo que creemos. Ganar un torneo de eso es una buena historia para contar. No recuerdo dónde escuché esto, pero ofrece 3 niveles o paquetes de lo que está vendiendo si puede ser el medio como lo que desea vender. El orgullo generalmente mantiene a las personas alejadas del paquete más barato, pero generalmente no están dispuestos a ir al más alto. Aseguro que las funerarias a menudo presentan su opción más económica de manera poco atractiva, mientras que las opciones de lujo son impresionantes y exageradas. Esto provoca que al adquirir un ataúd de precio intermedio, uno no sienta que está siendo estafado al compararlo con el modelo de mayor costo. La estrategia parece diseñada para influir en la decisión de los clientes al elegir. Entiendo lo que estás diciendo. Emoticono cara guiñando. Mi frase de referencia es, eso tiene sentido. A la gente no le importa si yo entiendo o está de acuerdo con lo que están diciendo. Quieren escuchar que su perspectiva es lógica o correcta a su manera. Eso es precisamente lo que menciono. La pareja tiene una forma parecida pero más condescendiente de tratar las discusiones. Al finalizar una pelea, intenta cerrar con un halago, como entiendo tu punto, eres muy inteligente. No puedo evitar señalarlo, y responde con bueno, me atrapaste, pero sigo pensando que eres increíblemente inteligente. Me deja sin palabras cada vez. Funciona cada vez que nunca es tiempo.
Mi papá trató de hacer esto demasiado cuando mi hermano y yo éramos hijos, y lo descubrimos bastante rápido. Entonces se cambió a gritarnos hasta que hicimos lo que quería. A veces creo que los padres piensan que tienen más trucos de lo que realmente tienen. Mi amigo me cuenta que su papá también usaba esa técnica. Al principio funcionaba, pero luego se dieron cuenta y, bueno, a veces solo terminan gritando. Es curioso cómo los niños pueden desenmascarar esos métodos. En psicología, esto se llama el fenómeno del pie en la puerta. Los japoneses lo usaron en la Primera Guerra Mundial para hacer que los prisioneros de guerra estadounidenses hicieran más y más cosas para ellos. Editar 2 días después, Jajaux, Touteriment www2, tengo que amar mi cerebro cansado. Eso es un concepto interesante. La idea de empezar con algo pequeño y luego ir aumentando las demandas es bastante común. Hay muchas formas en que eso se aplica en la vida diaria. Recuerdo que una vez un amigo me convenció de hacer algo sencillo, y luego terminó llevándome a hacer cosas que nunca pensé que haría. Es curioso cómo funciona la psicología en las relaciones. Se llama un sándwich de cumplido y es una técnica de gestión clásica. Cuando critique a un empleado, suplente su crítica con cumplidos y les hace sentir mejor su reunión, a pesar de que recibieron comentarios importantes para la mejora del rendimiento. Eso de la sándwich de cumplidos suena interesante. Una vez, mi amigo tuvo que darle un feedback a su compañero. Empezó elogiando su esfuerzo, luego le dio algunos consejos para mejorar y cerró con otro cumplido. Al final, el compañero se sintió bien y la charla fue productiva. Creo que es un buen método para suavizar críticas difíciles sin que la otra persona se sienta mal. Recuerdo que cuando, en una boda, estábamos tomando una gran foto de grupo y un niño de 4 años se estaba burlando detrás del fotógrafo. Ella cayó por una pequeña colina y se sentó mirándonos, conmocionada pero no herida. Como si estuvieran en la señal, todos los adultos se levantaron las manos y se fueron, yay. Ella pensó que era tan divertido que olvidó estar molesto. Esa vez en la boda fue graciosa. El grupo tratando de salir bien en la foto y de repente, esa niña decidida a hacer su propio show. Se cae, pero en lugar de llorar, se queda sorprendida. Todos los adultos, en un intento de aliviar la situación, levantan las manos y hacen ruido. Ella se ríe y claramente olvida que se cayó. A veces, las cosas más simples son las que nos hacen reír. Y Combre, odiaba esto cuando era niño. Como, sabía que mis padres me decían que estaba bien solo por esta razón y me hizo sentir que no estaba en serio o que tal vez había algo mal en pensar que era peor de lo que era. Entiendo lo que dices. A veces, de niño, sientes que tus preocupaciones no cuentan. Recuerdo que me decían que todo estaba bien, pero eso solo me hacía sentir más confundido. Era como si mis emociones no tuvieran valor. Con el tiempo, aprendí que está bien tener sentimientos y que no siempre se pueden minimizar. Es parte de crecer y entender lo que realmente sientes. Gash. Mi jefe usó este truco para mí. Cuando terminé de responder a su pregunta, siguió protagonizándome por al menos 10 segundos. No hay emociones, solo protagonizada atentamente hacia mí sin decir nada. Y era una locura. Seguí diciendo cosas que no quería compartir. Solo para aliviar la acocitud. ¿Qué más te gustaría saber? // ¿Y tú, qué opinas? Luego, cuando te respondan, aplica la misma táctica. Es mucho más probable que redondee mi total al dólar más cercano que a pagar $1 extra. Su total llega a $11.37. ¿Le gustaría hacer que sea un incluso 12 y donar a la caridad X? Las personas son mucho más receptivas a las cosas que simplifican su vida. A veces, la forma en que nos presentan las cosas tiene mucho que ver con lo que decidimos. Recuerdo cuando estaba en la tienda y la cajera me preguntó si quería redondear mi compra para una causa benéfica. La verdad, me costó menos dar $1 extra que tener que lidiar con el cambio. Al final, lo hice. A veces, simplificar la vida hace que sea más fácil decidir. Mi perro odia los baños y se esconde cuando me ve reuniendo cosas de baño. Luego se niega como si estuviera aterrorizado durante el baño. Por otro lado, se emociona cuando es hora de la píldora del gusano del corazón porque sabe que obtiene un perro caliente después. Tomó solo una vez darle un perro caliente después de la hora del baño para que ahora se entusiasmara con los baños. Es curioso cómo cambian las cosas. Mi perro, al principio, evitaba el baño como si fuera la peste.
pero desde que le di un hot dog después de la primera vez, su actitud cambió. Ahora, cada vez que saco las cosas del baño, se acerca emocionado. A veces pienso que solo necesita un poco de motivación. La comida puede hacer maravillas en su pequeña cabeza. Algo similar. Cuando alguien me está interrogando o quejándose de algo que estoy haciendo que no es realmente su negocio, ¿solo digo por qué te molesta? Si dicen que no lo digo, ¿por qué estamos hablando de eso? A veces, cuando estoy con amigos y alguien se queja de lo que hago, simplemente les pregunto por qué les molesta. Si dicen que no les molesta, entonces les digo que no entiendo por qué estamos hablando de eso. Es una forma de dejar claro que cada uno tiene sus propias prioridades. Al final, lo que importa es lo que pensamos y no lo que opinen los demás. También he descubierto que si puedes hacer que la otra persona sienta que te está ayudando, es más probable que cumplan, por lo que has dicho me dice la verdad. A la gente le encanta la sensación de altura de haber ayudado a otros. ¿Eres hablante nativo de inglés? La expresión Astron suele relacionarse con la tensión o la ansiedad, y no creo que sea lo que deseas comunicar. No pretendo ser molesto, solo comparto una sugerencia. Otra forma para esto es la ilusión de elección. ¿Le gustaría un baño antes o después de la cena? Cuando llegamos a casa, ¿te gustaría ayudarme en el jardín, o preferirías elegir naranjas y hacer jugo mientras yo hierve? No sé, parece que a veces solo elegimos entre cosas que ya están decididas. Mi amigo siempre dice que somos como marionetas, solo que no nos damos cuenta. La última vez que hablamos, le pregunté si prefería hacer algo aburrido como limpiar o algo divertido como salir. Al final, terminamos haciendo lo aburrido. Es curioso cómo funciona eso en la vida. Creo que esto ocasionalmente funciona con mis 4 años y a menudo no. Esa ocasión que funciona vale la pena. Sin embargo, lo que realmente me atrapó fue cuando la pequeña mierda la usó. Le dije a principios de la noche que íbamos a leer 2 libros para la hora de dormir. Llega la hora de acostarse y me preguntó, «Ok papi, ¿quieres leerme 3 libros o 4?» No sé si estar impresionado o preocupado. Los niños pueden sorprendernos con su inteligencia en ocasiones, mostrando habilidades inesperadas para entender y hasta manipular situaciones. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, pueden hacer algo tan tonto como chocar contra una perilla de la puerta y llorar por un buen rato. Su comportamiento es una mezcla constante de genialidad y falta de sentido común que deja a cualquiera asombrado. Siempre que lo haga cumplir y no solo digas, no gritamos adentro y no hacemos absolutamente nada más, ya que su hijo grita como si estuvieran en un dispositivo de tortura medieval durante los 40 minutos que estás en el blanco. A veces, la gente no se da cuenta de lo difícil que puede ser controlar a un niño en público. Recuerdo una vez en un supermercado, un amigo estaba tratando de hacer que su hijo dejara de llorar. Intentó todo, desde distracciones hasta contarle cuentos. Al final, solo le quedaba reírse de lo caótico que se volvió todo. A veces, solo hay que aceptar que las cosas no siempre salen como uno espera. Hago esto, por ejemplo, envolturas de barras de caramelo o con bolsas de comestibles. Con una conversación a mitad de amigos, simplemente la entregaré casualmente y lo aceptan. Luego, negarse a recuperarlo para que necesiten tirarlo barra diagonal llevarlo. Sin embargo, están empezando a encenderse y ya no se enamoran de él. A veces hago lo mismo con mis amigos. Durante una charla, les paso algo como un envoltorio de caramelo y actúan como si no estuvieran seguros de lo que hacer. Al principio, siempre lo aceptan, pero ahora ya saben cómo es. La verdad es que me divierte ver cómo reaccionan cuando se dan cuenta de que solo trato de deshacerme de algo. A veces es un pequeño juego entre nosotros. También he tenido ese problema en el pasado. Estaba en un trabajo anteriormente que realmente confiaba en que pudiera construir una relación con los clientes en los primeros 5 minutos, pero cuando intenté usar las mismas técnicas en mi vida personal, he tenido amistades basadas en que yo sea el oyente y ellos el oyente. Hablador sin reciprocidad. Es interesante lo que mencionas. Yo también he estado en situaciones donde tengo que ajustar mi enfoque. En el trabajo, ser el que escucha y responde puede ser útil, pero en la vida personal, a veces es difícil encontrar ese equilibrio. He tenido amistades donde parecía que yo solo escuchaba, y eso no siempre funciona. Es un aprendizaje constante saber cuándo hablar y cuándo callar. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.